Hola amigos de la Vía, ¿cómo están? Mi nombre es Fabián Solís y el día de hoy vamos a presentarles un nuevo programa, aquí una nueva producción de la Vía que se llama El Chivo. En el Chivo vamos a hablar de música, de artistas, de épocas, de géneros. Y bueno, para empezar con este programa, hoy tenemos una entrevista muy especial con un letrista, con un músico, con uno de los fundadores del grupo Malpaís. Un aplauso desde sus casas para Jaime Gamboa. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. No, un placer también para nosotros. Y bueno, agradecerle primero por el tiempo brindado, ¿verdad? Y también preguntarle cómo estuvo Transitarte, que fue este pasado fin de semana. Bueno, fue muy emocionante. La gente que estuvo ahí puede dar testimonio de la vibra que había, ¿verdad? Era lindísimo tener 125 jóvenes músicos de la banda municipal de San José ahí en escena con nosotros, dándolo todo. Y eso fue muy lindo y bueno, el público obviamente. Estaba ese Parque Nacional a reventar y bueno, nos da mucha alegría que podamos seguir tomando las calles con la cultura costarricense y ojalá que eso no se pierda nunca, ¿verdad? Que siempre sigamos teniendo estas oportunidades para encontrarnos en espacios públicos y compartir nuestra cultura. Sí, yo desde hace tiempo quiero ir a un concierto en Malpaís, todavía no he tenido la oportunidad, pero bueno, ya se dará. Bueno, para empezar con la entrevista, primeramente decirle que, bueno, va a ser igual, como siempre es una entrevista, preguntas, pero como cada 3 preguntas quería meter una dinámica pequeñita, que Ujú, simplemente es una pregunta random, ujú. corta, sencilla, para conocer un poquito más sobre usted, tal vez de cosas que no vamos a tratar mucho durante la entrevista. Ok. Pero bueno, me gustaría empezar, valga la redundancia, desde el puro inicio de su vida. Como sabemos, ustedes se criaron en muchas partes del país, Nicoya, San Ramón, más Valle Central, y bueno, rodeados de música, como por ejemplo personajes como el tío Adán, que lo he escuchado mucho. Pero bueno, a mí me gustaría empezar preguntándole cuál fue ese primer contacto con la música que usted recuerda, tal vez el que usted dice, de aquí en adelante empezó mi vida en el arte. Es difícil establecer un primer punto de contacto con la música porque la música estaba en la casa desde que tenemos memoria, ¿verdad? Desde mi papá que teníamos un tornamesa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Los discos de vinil, que era lo que había en aquel tiempo, en los años 60, principios de los 70, imagínate, el siglo pasado. Y siempre había, y nosotros teníamos acceso a los discos, a música clásica había mucho, y había también por ahí Serrat y algunas otras cantautores que estaban sonando en esa época, y nosotros poníamos los discos. Entonces, mientras estábamos jugando en la casa, mis hermanos y yo, íbamos oyendo y pasábamos de eso, de un disco de Serrat, por ejemplo, a Tchaikovsky, a cosas que había ahí, ¿verdad? Discos de música clásica que mi papá era muy aficionado. Entonces, Y, perdón, entonces esas ajá. son como las influencias tal vez que usted tuvo de Bueno, primera muy, instancia. muy tempranas, ¿verdad? Pero también estaba en la casa mis tíos que cantaban y que tocaban guitarra. Y, o sea, en mi casa no había reunión sin guitarras y sin canciones. Ujú. Tanto por el lado de mi papá como por el lado de mi mamá. De hecho, mis tíos se juntaron y tuvieron un grupo juntos. Los tíos de los dos lados, ¿verdad? Tocaron juntos y salían del país y iban a representar a Costa Rica afuera y ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros fue muy natural. A mí me consiguieron un violín y me pusieron un profesor de violín a los 5 años, Ujú. Sí, es algo cinco o de 6 cierto. años. Sí, entonces ya empezamos a aprender a solfear y a aprender a, ¿verdad? Vieron que a mí me gustaba mucho la clásica, por ejemplo, entonces seguro por eso dijeron, bueno, pues consigámosle un violín y pongámosle un profesor a ver si le gusta. Entonces sí, yo aprendí, antes de entrar al Conservatorio Castella, que fue cuando ya formalmente empezamos a estudiar música, los 3 hermanos, en ese tiempo somos 4, pero somos 3 de una primera tanda, eh, antes ya llegamos sabiendo leer música, por ejemplo. Entonces eso fue muy importante. Pero ¿Y qué sí, tal, y qué tal con el violín? Sí, duró bastante tiempo. no mucho, estuve unos años con el profesor privado hasta que el señor se le quemó la casa, era un señor muy humilde, señor austríaco que nunca olvidaré, escribió un cuento sobre él y ya luego cuando me hice escritor, le escribí un cuento sobre él que se llama La silla del maestro.
Ujú. Yo lo recuerdo con mucho cariño, pero era un señor muy pobre y se le quemó la casa y él tuvo que irse y ya perdí mi profesor, entonces pasó como un año sin profesor, yo tocaba solo en la casa, luego entramos al Castella y en el Castella era algo muy especial, ¿verdad? Sigue siendo un colegio muy especial, ojalá que vuelva a ser el que era en aquellos años, pero digamos, a veces era un poco caótico, entonces me cambiaban de profesor de violín. Entonces yo me empecé a incomodar con eso y me pasé a la guitarra y luego de la guitarra me pasé al trombón. En Ujú. fin, pero eso lo permitía el Castella, ¿ves? Que era muy, y estaban todo, entonces todas las oportunidades ahí, entonces uno podía, iba a escultura, luego iba a danza, luego hacías una clase de teatro y luego una clase de trombón, ¿verdad? Entonces para alguien que tenía corazón de artista era como muy estimulante y, Tal vez y no se veía bueno, tanto como clases, pienso yo. no, era, Por eso. sí, pero era diversión y Ujú. era darle rienda suelta a los intereses y a las cosas y encontrarse uno mismo también, porque yo nunca hubiera sabido, por ejemplo, que el bajo era mi instrumento si no hubiera sido por el Castella, porque primero entré al trombón, ¿verdad? Y toqué con la banda y fui de gira a Panamá y a otros lados con el Castella tocando trombón en la banda. Ujú. Y bueno, por ahí va mi destino, pero en eso me ponen frenillos, ¿verdad? Y con tocar trombón con frenillos es una cosa muy compleja. Sí, yo toqué trompeta un tiempo y bueno, no tuve frenillos, pero siempre la gente que conocía, la Es boquilla es un fuerte, ¿verdad? problema. Claro, el tema de la boquilla. Entonces, con el trombón, me dijo el profesor, me dice, si aprendes la técnica y puedes tocar el trombón con los frenillos, vas a ser el mejor trombonista que hay. Pero bueno, no era para mí, porque entonces yo dije, bueno, clave de fa, ¿verdad? Los que saben de música, ¿verdad? Eh, y hay un montón de contrabajos que acaban de llegar de una donación que hizo Alemania en Castella y no había contrabajistas ni había profesor. Pues yo dije, hey, yo tengo clave de fa y a mí el bajo me llamó, me gustó. Yo, de hecho, teníamos guitarra en la casa, yo tocaba guitarra y yo dije, bueno, además me di cuenta de que yo siempre con la guitarra me ponía a hacer los bajos de las canciones. Era como una... Sí, Y yo inevitable. dije, claro, entonces me encantaría aprender a tocar contrabajo. Y me mandaron a la juvenil, entonces el Castella con un convenio, yo me iba en las tardes a la juvenil, a la orquesta sinfónica, ahí a un profesor chileno maravilloso que había. Y, y bueno, así comencé a tocar bajo, ¿ves? Pero esas eran las cosas del Castella y ya luego incluso no me gradué en bajo, que era lo que era lógico, sino que me gradué en expresión literaria porque también me gustaba la literatura, bueno, esas son Ujú. cosas de la vida. Sí, ese tema lo podemos tocar ahora un poco más adelante, que usted estudia literatura, si más no me equivoco, En ¿verdad? la universidad lo que estudié fue literatura, sí. Sí, sí. Pero ok, bueno, tienes todo ese contacto con la música ya familiar, escolar claramente, pero ¿cuál es el momento ya de hacer lo propio, digamos, de empezar a escribir? ¿Fue en violín, fue en el bajo, fue en trombón, fue solo No, escribir no, letra? digamos, la escritura y la música ya era cuando ya yo tocaba con trabajo. Yo me iba al teatro del colegio, por cierto, ese que acaban de vender. Ajá, sí, ahí vi Qué la horror, noticia. ¿verdad? Ese teatro que tantos recuerdos y tantas emociones me convoca. Ujú. Yo me iba y me pasaba los sábados, por ejemplo, todo el día estudiando con trabajo. Ahí me encantaba, esa era mi pasión y ahí me pasaba dándole al arco. Pero estudiar con trabajo es muy pesado, ¿verdad? Es un instrumento duro, grande, cansa mucho las manos. Entonces hay que estudiar 20 minutos, media hora y dejarlo y volver luego. Em, y, y en esos ratos yo era muy lector desde chiquillo y en la casa éramos muy lectores también. Por dicha, en la casa era la música y la literatura estaban siempre Ujú. presentes. Ah, Y, y un día dejé el libro y me puse a escribir un poema, algo que se me ocurrió, tal vez estaba enamorado, ya ni me acuerdo, ¿verdad? La cosa es que empecé a escribir y cuando pasaron los meses, de repente un día me di cuenta que no había tocado el contrabajo en todo el día, me había pasado escribiendo ah, todo el día ahí y me di cuenta que me iba al colegio para estar solo a, a escribir y, y ahí fue cuando entonces ingresé al taller de literatura en el colegio, a los profesores les gustó lo que yo estaba escribiendo y y terminé haciendo un librito y en algún momento le dije al director del Castella, don Arnoldo Herrera,
que ya no me quería graduar en contrabajo, que mi presentación de graduación la quería hacer en literatura. El señor, que era, don Arnoldo era muy particular, ¿verdad? Me dijo, bueno, usted hace lo que le dé la gana, pero no me deje tirados a los otros grupos, porque yo era el contrabajista del colegio, no había otro. Sí, no me dejé tirado a todos los otros compañeros suyos que se tienen que graduar y usted es el contrabajo. Le dije, no, yo quiero seguir tocando contrabajo, Arnoldo, lo que no me quiero es graduar de eso. Bueno, haga lo que quiera, ¿verdad? Y así fue. Entonces, como me gradué en literatura, salí de contrabajo y nunca más volví a estudiar contrabajo, solo en el colegio. Pero ya en quinto año del colegio yo empecé a tocar bajo eléctrico con el grupo experimental de Adrián Goizueta. Entonces, ese es un momento fuerte para mí porque teníamos un grupo cuando estábamos en quinto año con gente muy destacada ahí en ese grupo como músicos, ¿verdad? Estaba de hecho dos grandes músicos de la música contemporánea en Costa Rica, que son Carlos Castro y Eddie Mora, ambos ganadores de Grammys. Eddie, director de la Sinfónica Heredia, gran músico, y Carlos también. Y el grupo lo dirigía mi hermano Fidel. Todos chiquillos, ¿verdad? Pero era una escuela maravillosa. Entonces ahí yo también empecé a escribir mis primeras canciones. Lo que pasa es que eran canciones un poco complejas, eran raras, difíciles. ¿Pero por la letra o por...? Por todo, la armonía, la melodía, la letra, todo era, ¿verdad?, complejo. Entonces Fidel me dio un consejo en ese momento y me dijo, mira, son lindas, son interesantes, dice, pero son para músicos o para... Si querés hacer canciones para ese pequeño grupo, dale, todo bien, eso es lo tuyo, dice, pero digamos, me dio un concepto, me dijo, mira, a mí lo que me gusta, dice, por ejemplo a mí, dice, a él, ¿verdad? Es la difícil sencillez, dice, es algo que parezca sencillo por fuera, pero pues por dentro tengo una estructura bien linda. Entonces, alguien que sabe música va a decir, uy, mira, qué juegos armónicos tiene, o qué linda melodía, cómo la puso, pero que por fuera cualquiera la puede percibir como algo sencillo y natural y que la puede cantar, y yo, wow, qué bonito, ¿verdad? Sí, entonces, ese es claro, así. Exacto, ese es un concepto que luego definitivamente le empezó a aplicar en toda su música, en todas sus canciones, y ya luego me influenció muy fuerte, ¿verdad? Entonces también mis canciones han sido buscando eso, ¿verdad? Que sea algo que se perciba sencillo, aunque por dentro tenga su gracia, ¿verdad? Tenga su originalidad. Y para escribir, ¿usted en qué se inspira o cuál es su espacio o simplemente es empezar y fluir? Sí, uno tiene que escribir, eso yo he dado muchos talleres de letras y fue muy gracioso, ¿verdad? Había un taller de letras que vi en la Academia de Editus hace unos años en donde había gente tan diversa como Luisga, el de Los Ajenos, y otros, ¿verdad? De troveros, y era un vacilón, ¿verdad? Porque había como muchas tendencias ahí. Yo lo que les decía, miren, no hay una manera correcta, ¿no? Aquí no vamos a aprender fórmulas, aquí vamos a aprender técnica. O sea, ¿técnica de qué? Técnica para escribir lo mejor que podamos escribir. Pero yo sí les voy a decir una cosa, yo lo que creo es que una buena letra se diferencia de una mala letra, en que la buena letra es la que surge realmente de una introspección, de vernos para adentro, de sacar algo que realmente queremos decir, que realmente es importante para nosotros. O sea, al escribir una buena letra, como escribir buena literatura o hacer buena música, es algo que te saca lo que sos realmente, ¿verdad? Porque si no, te quedas queriendo hacer algo que suene bonito, ¿verdad? Para que la canción funcione y ya, pero no va a ser algo que te interpreta, que te revela frente a la gente o que toca temas o que toca cosas que a vos realmente te importan, ¿verdad? Entonces yo siempre el consejo que doy es ese, porque esa es la búsqueda como de la autenticidad, ¿verdad? De que algo sea realmente tuyo y no sea pues una imitación o una, ¿verdad? Algo para salir del paso, para que la gente pueda bailar. Está bien, se vale, todo eso se vale, ¿verdad? Pero ahí es donde al otro lado hay alguien que escucha y que lo va a notar, ¿verdad? Yo siempre creo en la inteligencia del público. El público sabe que esa canción sí, es una cancioncita para bailar y sabe cuando de repente oye algo, wow, no, esto es
esto es interesante, esto es bonito, esto me dice algo más profundo, Se ¿verdad? siente Entonces, más. eso es. Y bueno, vamos con la primera pregunta random del día. Ok. ¿Cuál es la película favorita de Jaime Gamboa? Wow. ¿Y por qué razón? Mi película favorita y por qué razón. Tengo mucho, yo era muy aficionado, he sido muy aficionado al cine siempre. Eh, Qué difícil porque no tengo una película favorita. Pero si tuviera que pensar una, me iría a los grandes clásicos del cine, ¿verdad? Ciudadano Kane, o sea, las películas que han marcado la historia del cine, ¿verdad? Yo siempre voy a recordar la primera vez que fui por cierto, una cosa de la embajada soviética, ¿no? De países que ya no existen, de la Unión Soviética, fui a la embajada soviética a ver El acorazado Potiomkin, ¿verdad? De este gran director, ahora se me va el nombre, pero es uno de los fundadores del cine, ¿verdad? Y yo decía que me hubiera aburrir a ver cine mudo y no me podía despegar de la pantalla, ¿verdad? Era una película muda, pero era la narrativa y toda la edición, ¿verdad? Todo el fundamento del cine se hizo ahí. Entonces, bueno, yo he visto mucho cine y siempre cuando me preguntan, bueno, ¿qué tendría que ver? Mira, vete los clásicos, vete Ciudadano Kane, vete El acorazado, vete los fundamentos del cine, vete a Chaplin. Jamás voy a olvidar cuando mi papá me llevó al cine a ver el circo de Chaplin, que lo estaban dando en los cines en Costa Rica en los años de principios de los 70. Y se convirtió en una de mis películas favoritas también de la vida, ¿verdad? Es cine mudo también, pero hermoso, es Chaplin, ¿verdad? Que te hace reír y te hace llorar, terminas salir del cine llorando, pero muerto de risa y feliz, ¿verdad? Eso son esas cosas maravillosas del cine, ¿verdad? Pero sí voy mucho a los clásicos. Ok, listo. Y bueno, tal vez dejando un poco de lado la infancia, usted antes lo mencionó y yo lo tenía aquí estipulado ya, que estuvieron en el grupo experimental de Adrián Goizueta. Muchos años. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, cuándo iniciaron y bueno, cómo fueron todos esos años. Mira, éramos unos chiquillos, ¿verdad? La primera vez que salimos de gira fuera de Costa Rica con Adrián, él tuvo que hacer la figura del tutor, ¿verdad? Él era nuestro tutor, o sea, nuestros papás hicieron unas cartas autorizando a Adrián Goizueta a ser nuestro tutor para sacarnos del país. Me refiero a Iván Rodríguez y a mí, a los actuales malpaíses, ¿verdad? Porque mi hermano sí era mayor de edad, pero Fidel, pues que también estaba en el grupo, ¿verdad? Sí, ese corazón, digamos, de lo que luego fue Malpaís, todos iniciamos nuestra carrera musical, y aprendimos a pararnos en un escenario, de qué se trataba ir de gira, de qué se trataba escribir canciones para un disco, ir a grabar, todas estas cosas. Yo empecé a los 16 años con Adrián, Iván también, Fidel tenía 18, y fue muy importante. Adrián nos influyó muchísimo, yo toqué 15 años con él, un poquito más tal vez, y en todo ese tiempo pues vimos todo lo que había que ver como músico, es decir, fuimos a Europa, grabamos, recorrimos América Latina, a festivales, pasamos por ejemplo 3 meses de gira en Europa tocando y viviendo y conviviendo, grabando discos, ¿verdad? O sea, la vida del músico profesional como tiene que ser, y yo la viví con Adrián. Y bastante joven, sí. Y muy joven, muy joven. Te voy a decir, sí, estábamos a los 20 años estábamos en París y en Suiza o en Holanda, ¿verdad? Y yo al mismo tiempo estudiando, ¿verdad? Nunca se me olvidará que mi último año de literatura en la universidad, yo me tuve que ir de gira, fue el año 92. Bueno, ¿por qué tantos años entre el 80 que salí del cole y el 92? Bueno, justamente por eso. Yo tardé mucho en graduarme, por 2 razones. Una, la música y las giras y toda esta cosa. Y la otra, la política, porque me metí a la política universitaria. Fui presidente de la Federación de Estudiantes de la U 2 años. Y en esos tiempos uno podía dejar de estudiar, ahora no se puede, por dicha. Ahora, si uno es dirigente estudiantil, tiene que seguir estudiando, si no, perdes el puesto. Antes se podía. Entonces yo esos 2 años prácticamente dejé mis materias. Pero
ese último año de la licenciatura en literatura, tuvimos una gira, era el 92, que eran los 500 años de la llegada de Colón a América, de la invasión española de este continente, y entonces teníamos una gira grandísima. Entonces yo hablé con mis profesores y me llevé los libros. Me tocó estar alojado un mes, que había entre unos conciertos y otros, había un mes de hueco, y entonces a mí me tocó estar en ese mes. Yo sabía que lo iba a tener ahí, haciendo todos mis cursos, haciendo todas mis tareas, los profesores me pusieron trabajos, me llevé los libros. Sí, antes nada de esto. No había internet, no había nada. Yo me llevé los libros. Difícil. Claro, y hice las investigaciones allá, en Holanda, en un barquito, en un canal. Ahí, bueno. En Ámsterdam, en un barquito, en un canal. Yo abría la ventana, le daba de comer a los patos en el canal y me ponía a estudiar. Y así completé mis trabajos de mi último año de literatura, de quinto año de la licenciatura. Muy divertido y una experiencia que me quedó para la vida, ¿verdad? Claro, y es que lo veo como un ganar-ganar en todos los sentidos. Si bien fue un sacrificio, de ahí es experiencia en la música, disciplina en el estudio, todo se fue compaginando. Sí, yo tenía que demostrarle a mis profesores al regresar que no se habían equivocado al confiar en mí, al decir, bueno, hagan los trabajos y llega al final del curso, porque yo llegué un mes antes de que ya terminaran los cursos, a presentar trabajos y a exámenes finales y chao, ¿verdad? Pasé. Esa era la meta y se logró. Esa era la meta y se logró, sí. Y bueno, como decía usted, que Iván, Fidel y usted en el grupo de Adrián eran como el núcleo de Malpaís. Pero ya de lo que luego fue Malpaís, sí. De lo que luego fue Malpaís. Pero ¿cómo es ese surgimiento de hagamos un grupo de Malpaís y cuando entra Tapado, Obregón? Exacto, aquí hace falta esa figura de Tapado, que es muy importante también en el nacimiento de Malpaís. Tapado era un chiquillo cuando nosotros tocábamos con Goizueta. Tapado, Walter Flores, todos los que fueron luego, ¿verdad? Grandes estrellas del jazz y que se fueron luego con Editus y con Blades de gira. Entonces eran unos muchachillos que nosotros veíamos ahí dentro del público, ¿verdad? Yo recuerdo bien a Tapado y a Walter. Y cuando nosotros nos salimos del grupo de Adrián, nos gustaba mucho tocar jazz y blues, y ya éramos amigos de Manuel Obregón. Entonces empezamos para seguir tocando juntos y haciendo algo, porque nosotros queríamos seguir en la música, ¿verdad? Pero no queríamos seguir tocando con Adrián en ese momento ya. En ese momento estaban con Adrián o ya llevaban un tiempo afuera o... No, ya, digamos, todavía estábamos con Adrián cuando empezamos a tocar con Manuel, jazz y blues. De hecho, en algunos conciertos que hacíamos con Adrián, unos muy vacilones en un teatro, ¿verdad? Conciertos de trasnoche, que comenzaban a las 11 y terminaban a la 1 de la mañana. Era muy divertido. Pero en el intermedio, entre las dos partes del concierto, venía Manuel y tocábamos blues. ¿Verdad? Ya teníamos como un grupito, un cuarteto ahí primero con Carlos Meléndez, baterista, y luego con Kim Rivera, baterista también de Goizueta. Y ya luego, cuando dejamos el grupo de Adrián, mantuvimos esto, ¿verdad? Con Manuel y tocamos bastante tiempo, así jazz y blues, y nos mantuvimos ahí. Pero Fidel tenía la cosa del estudio de grabación, en donde hacíamos jingles también para publicidad. Y hacíamos mucho. Yo trabajaba en publicidad. Yo había salido de la escuela de literatura, había dado clases en la universidad, pero me pagaban muy mal. Esa es la verdad. Entonces, gracias a Fidel conseguí contacto con un publicista, Manuel Gavilán, que luego fue muy importante también en el nacimiento de Malpaís, Manolito. Y Manolo me contrató de copywriter en la agencia de publicidad de él. Y ya luego terminé siendo director creativo de la agencia y luego me he dedicado 30 años a la publicidad después de eso. La cosa es que sí, digamos que de la publicidad es lo que me ha dado a comer, en realidad, no es la música. Y entonces, cuando hacíamos canciones para publicidad con Fidel, también hacíamos canciones, por ejemplo, para cine, para películas, y empezamos a trabajar ya como dupla, Fidel y yo. Es decir, porque Fidel
estaba más metido en la música, a él las letras le salían divinas, pero le costaban, digamos, no era de escribir mucha letra. Y yo tenía años escribiendo poesía y haciendo un montón de cosas y relatos, y haciendo publicidad terminé de afinar ese oficio, ¿verdad? De hacer letras como a mano suelta, ¿verdad? Entonces Fidel me decía, mira, incluso a veces, mira, me contrataron este jingle, pero me da pereza hacerle la letra, hacerte la voz, y yo le hacía la letra. Entonces ahí empezamos a trabajar, a colaborar mucho, y empezamos a escribir canciones juntos, con objetivos algunos publicitarios y otras para amigos o que necesitaban, mira, tengo una película, hazme una canción, entonces yo le hacía la letra y él hacía la música. Okay. Y Tapado siempre estaba ahí en medio. Tapadito ya era un percusionista importante, tocaba con Editus, y se quedó viendo esa dupla y dijo, pero ¿y por qué no hacemos un grupo para que ustedes hacen las canciones, verdad? Creo que fue Tapado el que lo propuso. Y con Iván también, que siempre estaba en las grabaciones, Iván con el que habíamos tocado con Gulsueta tantos años, y era nuestro amigo, y nunca perdimos el contacto, ¿verdad? Entonces Iván y Tapado fueron los que le dijeron a Fidel, hagamos un grupo para que vos hagas tus canciones y las saquemos, y entonces Fidel dijo, bueno, pero yo, y para las letras, y yo trabajo mucho con Jaime, y él puede tocar el bajo, bueno, sí, metámoslo también, y así se armó Malpaís, ¿verdad? Pero esa iniciativa de Iván y Tapado, y Fidel que me jaló a mí. Ok, ese fue el inicio, pero ya lo que entiendo, no tenían intérprete, no tenían cantante. No, claro, porque Fidel no cantaba, pero ¿no entonces... No, es que en el grupo inicial, digamos, no estuvo Manuel Obregón en el puro inicio, porque al que jalamos fue a Bernardo Quesada, que Bernardo era cantante, y Bernardo tocaba con Pato Barraza, el rockero, ¿verdad? Entonces entraron Bernardo y Pato, con el objetivo de que Bernardo y Pato cantaran, y que Fidel cantara de vez en cuando, alguna canción por ahí, pero que se repartieran la cantada entre los tres. Ese era el objetivo, era un grupo con 3 cantantes más bien. Okay. Y con esa base, con esa idea empezamos a ensayar, empezamos a llevar canciones, Fidel empezó a llevar músicas y yo me las llevaba en un cassette, imagínate, entonces en el año 99, en un cassette, y yo volvía con la letra, basada en la música del cassette que me había dado Fidel, y entonces ya él empezó a hacer arreglos y empezamos a trabajar como taller todas las piezas, básicamente del disco 1 y del disco Historias de Nadie. Las fuimos haciendo a lo largo de 2 años, 3 años. Nuestro primer concierto fue en el 2002. El grupo se fundó en el 99, porque ahí empezamos a trabajar. Pero no dimos conciertos, sino hasta diciembre, noviembre o diciembre del 2001. Y el disco nuestro salió ahí, en ese momento, ¿verdad? 2002 fue que se empezó a conocer el grupo, entonces ya empezamos a dar conciertos pequeños, muy pequeños al principio, el Jazz Café, que era de Iván, por cierto, el Jazz Café. Entonces, claro, entonces nos quedaba muy bien. En el bar del amigo, ahí tocábamos nuestra música, ¿verdad? ¿Ves? Entonces, así fue como surgió toda esta aventura de Malpaís. Y les costó mucho encontrar tal vez una esencia en común, por decir, que todos estuvieran de acuerdo en... Mira, porque al disco ya. No, el liderazgo en la parte musical y creativa era de Fidel, ¿verdad? Entonces, y todos lo reconocíamos mucho, entonces no había ningún problema con eso. Incluso personalidades muy poderosas como la de Manuel Obregón, y decían, no, este es el grupo de Fidel, y por otro lado nosotros tocábamos en los discos de Manuel, ¿verdad? Como músicos, ¿verdad? Y tocamos muchas cosas y seguimos tocando hasta la fecha, en todas las aventuras de Manuel. Okay, pero el líder era Fidel y eso no había duda, ¿verdad? Entonces, y en la parte, digamos, creativa ya de imagen y eso, digamos, era mía, porque entonces yo era publicista, las portadas de los discos, todo lo trabajé yo con chicos de la agencia, ¿verdad? Tenía mi equipo creativo al servicio del grupo, y a Manolo Gavilán, que estaba totalmente de acuerdo, enamorado de la música, muy amigo de Fidel también. Entonces, en la agencia, ya en la antigua Modernoble, hicimos toda la parte inicial de imagen de Malpaís, la creamos ahí, el logotipo, todo lo que ya luego se quedó para siempre, se hizo en ese momento, ahí. Y ya luego, pues, nació Papaya Music, que fue, bueno, el primer disco lo editamos primero con Sony Music, porque ahí estaba Arnoldo Castillo, ¿verdad? Que Arnoldo entendía lo que estábamos haciendo y lo apoyaba, pero ya luego salió Arnoldo y Sony Music dejó de apoyarnos, y los discos se quedaron en una bodega.
Entonces se crea Papaya Music, que la crea el difunto y muy querido y recordado Luciano Capelli, y Luciano agarra esos discos, los vende y dice, muchachos, esto se vende como pan caliente, hagamos más, ¿verdad? Entonces hicimos una segunda edición del disco 1 y ya luego empezamos a sacar los discos con más frecuencia y en aquel tiempo, ¿verdad? Que el éxito se medía por discos y nos fue muy bien, ¿verdad? Cada disco que salía se iba y había que reeditarlo y esta cosa, ¿verdad? Pero sí, fue un comienzo un poco así, extraño, pero ya luego nos estabilizamos y, bueno, comenzamos con Bernardo y Pato, pero como cantantes, ¿verdad? Como junto con Fidel, pero Bernardo y Pato, cuando oíamos las maquetas nosotros le decíamos, mira, todo bien, Bernie canta muy lindo, Pato también, pucha, pero ustedes tienen su carrera como solistas, tienen su estilo, ¿verdad? Y de repente como que el estilo de las canciones de Fidel le sonaba mejor a Fidel en ese momento, ¿verdad? Entonces fue como una decisión así, de verdad, muy, muy rápida. Además ellos tenían su carrera. Bernardo estaba lanzando un disco, Pato también, cada uno tenía su carrera. Y dijimos, chicos, esto está un poco complicado. Despeguen ustedes con sus carreras, llamamos a Manuel Obregón a que toque el piano y seguimos para adelante con Malpaís, con esa formación. Y así quedó. Bernardo, por supuesto, quedó muy cerca del grupo siempre, haciendo coros, haciendo mil cosas. Y ya luego, en esta etapa post-Fidel, Bernardo ha sido nuestra piedra angular porque ha sido nuestro arreglista. Nos llevó a México a grabar nuestro último disco. Y yo ya no vivo, o sea, siento con Bernardo una afinidad como la que tenía con Fidel, ¿verdad? O sea, yo le mando una letra, él me manda una música y ya tenemos canciones nuevas. Sí. Y le costó mucho a Fidel mandarse al micrófono. Muchísimo, pero Fidel cantaba ya con Goizueta, pero cantaba un par de canciones, ¿verdad? Él tocaba saxofón y flauta, ese era su rol dentro, y componía canciones, ese era su rol y arreglaba dentro de Goizueta, el grupo de Adrián. Pero sí, tuvimos que convencerlo, ¿verdad? Decirle, mira, este switch hay que hacerlo, ¿verdad? Sentimos que es como que el espíritu de este grupo que están haciendo requiere de tu voz. Punto. Entonces él peleaba siempre para que en cada set, ¿verdad? Eran 7, 8 canciones, ¿verdad? En cada chivito que hacíamos en bares, que era donde tocábamos, siempre hubiera un instrumental para él descansar la voz, ¿verdad? Entonces, bueno, empezó a componer instrumentales, Chao Luna, El Zapateado, empezamos a meter canciones instrumentales, pero era para que él pudiera descansar la voz, porque él no estaba acostumbrado a cantar. Okay. Vamos con la segunda pregunta random otra vez. A ver. Tiene que irse a vivir a cualquier parte del mundo, pero no nada de Costa Rica. ¿A dónde se va y por qué? Y usted conoce el mundo, me contó. Sí, entonces, sí, bueno, he estado en muchos lugares. Tiene muchas opciones. Mira, sí, no, a ver, en algún momento te hubiera dicho, sobre todo hace años, te hubiera dicho que a Holanda, porque justamente ahí en ese país viajamos mucho, tengo amigos y es el lugar fuera de Costa Rica en donde he vivido más tiempo, digamos. Pero ya luego, en estas segundas épocas, me gustaría, si me tuviera que ir de aquí, irme a un lado más tropical, más latino. México definitivamente es el lugar en donde me siento más yo, más cercano, más acogido por la gente y por la cultura. Probablemente sería México. Ok, listo. Hablemos del primer concierto. Bueno, me corrige si no. ¿El primer concierto fue el de la historia de la antigua aduana? ¿O ya llevaban unos...? No, bueno, el primer concierto oficial nuestro fue en un jazz café, fue privado para amigos y amigas, ahí en el 2001, que fue como familia y amigos. Nadie nos conocía, el grupo no existía. Lo que circulaban, nos enteramos que circulaban, eran unas maquetas. En aquel tiempo en CD hicimos unas maquetas para nosotros y alguien empezó a quemarlas y empezaron a circular las maquetas de las canciones antes de que saliera el disco, ¿verdad? Y entonces sí, ese día en el Jazz Café invitamos a familia y amigos y cuando nos dimos cuenta se había llenado de gente que se enteró por ahí boca a boca porque no le hicimos publicidad. Luego de eso hicimos el Auditorio Nacional en noviembre, creo que fue noviembre o diciembre del 2001, con el disco en la mano ya, pero todavía como en la semana en que salía el disco a la venta. Entonces fue un fracaso, ¿verdad? El concierto, llegaron, no sé, 20 personas.
Okay. Pero nosotros que lo que queríamos era pararnos en un escenario y tocar Y nuestra tocarse música, y con 20 amigos ahí estábamos contentos porque lo importante era suficiente. tocar, ya, oficialmente salir al aire. Eh, y, y ya luego empezamos a tocar en el Jazz Café, poquito a poco. Era Ya, su zona de confort, tal vez, la encontraron claro, en la así. zona de confort, pero digamos que a los 2 meses de estar tocando en el Jazz Café, Ujú. ya era un caos, porque se anunciaba el concierto a las 10 de la noche y a las 7 de la noche no había campo, no había una mesa libre. Entonces nosotros empezamos a decir, wow, ¿qué está pasando aquí, Está verdad? funcionando algo aquí. Y empezó a pasar lo que ya nos ha acompañado el resto de la vida, que es que la gente, todo el bar cantaba la canción. Entonces, bueno, ya nosotros se nos hacía el nudo en la garganta, ya no sabíamos, porque no estábamos acostumbrados a eso. Mm. Bueno, con Goizueta habíamos vivido épocas muy lindas, pero bueno, las Algo canciones más de él inglés, y ¿no? algunas cosas de Fidel, pero era un poco diferente, ¿verdad? No era nuestro grupo, no eran, ¿verdad? Éramos los músicos de Adrián. Ujú. Eh, y, y bueno, empezó a pasar eso, entonces se dio la oportunidad esa de que don Guido Sáenz, el ministro de Cultura de esa época, rompió el candado de la aduana y sacó a la gente que que la administraba, fue una cosa así, ¿verdad? De Y locos. entonces él era amigo, bueno, Iván Rodríguez había sido amigo de don Guido siempre, porque pues, don Guido fue de los creadores de la Sinfónica Juvenil, Iván fue de los frutos de la Sinfónica Juvenil, de hecho todavía tocaba en la Sinfónica Nacional en ese tiempo. Y Iván dice, mira, que don Guido quiere que se hagan conciertos y cosas ahí en la aduana, porque él la acaba de tomar y dice, y esto hay que llenarlo de cultura, y ¿por qué no inventamos una cosa como el país a ver qué pasa? Y estaba llegando gente a los jazz cafés, hagamos algo, y eso fue lo que pasó ahí, ¿verdad? Que nos pusimos a inventar ese chivo, pusimos unos telones como para que cupieran unas 500 personas, digo, si llegan 200, Quiero no se va, llenar no, de eso. si llegan 200 no se va a ver tan pelado con esos telones ahí. Invitamos a un montón de amigos, ¿verdad? Invitamos a un montón de amigos. Vengan, a todos los que tocaron en el disco, haciendo coros estaba desde María Pretis, Bernardo Quesada, Pato Barraza, ¿verdad? Un montón de amigos ahí. Armamos, los Master Key, armamos un coro lindísimo para hacer los coros de La Chola, o sea, fue una locura, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, seguro va a haber más músicos en escena que en el público, más gente en escena que en el público, pero no importa, no importa, queremos hacer esto. Y nos están regalando el lugar. Y además conseguimos quien nos diera el equipo gratis también, un gran amigo desde Con esos ganar tiempos. Entonces para dijimos, todos. hey, hagamos esto, Sí. ¿verdad? Y a ver cómo reacciona la gente. Y fue la famosa historia que hemos contado muchas veces, ¿verdad? Que estábamos nosotros adentro, esperando para el concierto, una hora antes del chivo, viene la productora, que era una gran amiga, Tani, nos dice, muchachos, quitamos el telón para que habíamos puesto para aforar, se llama, ¿verdad? Para hacer un aforo pequeño. ¿Y pero por qué? Porque hay 3,000 personas afuera. No va a caber. Y Wow. los nervios, o fue más la No, impresión. hombre, ahí fue, todos nos inyectamos de una energía lindísima. Además, desde que salimos de ese concierto era una explosión, una cosa tan bonita, ¿verdad? Que no sabíamos de dónde había salido. Realmente no lo sabíamos. No teníamos la más remota idea que había pasado, ¿verdad? Los discos andaban ahí pirateados Sí, al parecer. exacto, exacto. Fue una, ¿cómo se llama? Una invasión pirata, ¿verdad? Porque era la única explicación. Habíamos vendido, no sé, en ese momento estaba ya Luciano Capelli distribuyendo el disco, porque fue muy rápido, ¿verdad? Cuando nos abandonaron y Luciano lo agarró, dijo, hey, denme, yo los distribuyo, pero si acaso había distribuido 500. Ujú. Entonces, sí, tenía que ser piratería y boca a boca, porque no sonábamos en la radio tampoco. Ah, ok, sí. Sí, ¿Verdad? una sorpresa total. Absoluta, Sí, absoluta. O sea, nadie se esperaba eso. ok. Eso con el disco uno nada más, ¿verdad? Sí. Ok. Y que de hecho tengo una pregunta de ese disco, porque a mí vieras que me gusta siempre ponerle atención a las portadas y todo, como que a mí visualmente esa portada entonces me introduce a lo que voy a escuchar después. Pero yo quiero preguntar, esa foto de uno, ¿quién es la muchacha, el carro, cuál es la época? Mira, eso yo lo trabajé con un querido amigo argentino, Cristian Río, que estaba en la crisis en Argentina y se habían venido un par de amigos
Marianito Carrara y Cristian a trabajar conmigo a Ogilvy, ahí a Modern Noble. Porque la crisis era tremenda ya, entonces uno conseguía gente de ese talento y podías contratarla en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo me los traje y estábamos por sacar el disco de Malpaís. Ellos estuvieron en el estudio, se patinaron todos con la música y yo le dije a Cristian, yo quisiera que este disco, su portada y su librito interno, que está el librito también, responde a esa misma, reflejara en nuestro origen. Y yo lo que tengo son estas fotos viejas y le di un libro así que tenía mi mamá, lleno de fotos antiguas de familia, ¿verdad? Entonces Cristian dijo, esto está lindísimo, déjame trabajarlo, ¿verdad? Y entonces él hizo todo el diseño en donde mete las letras y las fotos, y ahí sale la Chola, que es mi bisabuela, y salen, ¿verdad?, mis tíos, mi tío Max y mi tío Paco, chiquillos, ¿sabes? Sale mi mamá, ¿verdad? Pues son fotos de familia. Y esa foto de la portada era una foto así chiquita, diminuta, que él amplió. O sea, él la agarró, la escaneó a súper definición, la hizo grande, la pulió, y resulta que cuando la vemos en la portada, algunos, ¿verdad?, decían, ¿pero qué es esa portada? ¿Por qué? Parece... Sí. No, a mí me encanta, les digo, porque es como la nostalgia de una época ahí. Porque alguien dijo, pero ¿cómo vas a poner una mujer en vestido de baño en la portada de tu disco? Le digo, no, es que no es una mujer en vestido de baño, es una foto antigua de una doña con un carro antiguo, o sea, y resultó ser luego una amiga de la familia, ni siquiera era una familiar, pero la foto era la foto, ¿verdad? Entonces de ahí es muy divertido, pero ese es el origen de un álbum familiar. No, a mí sí me transmite como lo de la música, pero sí, no sabía quién era y no encontré así, como algo que lo... Pero gracias a un ojo externo que llegó y vio y oyó la música y vio la foto y dijo, esto es. Para mí eso siempre tiene que calzar. Yo siento que es un proyecto no solo por lo que uno escucha, sino por lo que uno ve también. Exacto. No, totalmente. Esa es la identidad de un artista, ¿verdad? Claro. Sí. Y bueno, uno tiene clasicazos, ¿verdad? De toda la historia de Malpaís. El primer disco y ya se llena, siento yo, de clasicazos. Bueno, y teníamos, en ese momento ya teníamos grabadas más de la mitad de las canciones de lo que fue Historias de Nadie, el disco 2, ¿verdad? Y entonces hicimos esa selección, ¿verdad? Fidel y yo nos sentamos y bueno, hagamos esto. Dejamos estas otras, porque por ejemplo cosas como Presagio las dejamos para el segundo disco y eso, o sea, nos tuvimos que aguantar no hacer un disco larguísimo, sino, ok, hagamos aquí esto, a ver qué pasa. Y luego si va bien, o si no va bien, no importa también. Luego sacamos un segundo disco y dejamos estas otras para el segundo. Pero sí, fue una decisión que tomamos y creo que quedó muy bien. O sea, es un disco muy redondo, que tiene, ¿verdad? Como que se escucha de principio a fin y es redondito, es lindo de escuchar. Tratamos de hacer eso en todos los demás, ¿verdad? Claro, no, y yo siento que es algo como que fue la introducción perfecta, por decir así. Por ejemplo, sí. voy a contarle algo brevemente, algo personal, y es que tengo algo con la canción Son y Nu, y es que mi papá es muy, muy fan del Malpaís, entonces yo me acuerdo ir en el carro escuchándolos cuando tenía 5 a 10 años, entonces, pero yo no era algo que me confundía mucho, que no terminara las palabras, que dejaran la última así, y mi papá me decía algo así como, esto es algo solo de Malpaís, entonces yo siento que es algo que los diferencia mucho del resto, entonces quería hilarlo con la pregunta de cuál es el proceso creativo de Malpaís, o cuál era, o por ejemplo con Son y Nu. Bueno, te voy a contar de Son y Nu. Fidel, esa es una ocurrencia de Fidel basada en, nosotros te dije que éramos muy lectores desde chiquillos. Uno de los libros que leíamos chiquillos era El Quijote, lo leíamos por diversión. A mí nunca me costó leer en el colegio, ni en la escuela, ni en la U, porque le entendimos siempre desde pequeños la parte lúdica, lo divertido que son las historias, ¿verdad? Y El Quijote es un libro de historias divertidas, básicamente, ¿verdad? Pero la gente se queda pegada porque es un chichón grueso, ¿verdad? Pero, y por el lenguaje. Pero si empezás a saltarte eso y vas a las historias, son maravillosas. Entonces, en todo el inicio del Quijote hay un montón de poemas, que son todas las dedicatorias ficticias, ¿verdad? Que Cervantes escribió. Entonces, una de esas es una
es un verso en el que ninguna de las palabras termina. Todas tienen un guión al final. Ujú. Ajá. Como para que Creo la que es vida termine. sí, creo que es una canción de Babieca a Rocinante. Babieca es el caballo del Cid Campeador, a Rocinante, que es el caballo de Don Quijote, ¿verdad? Y creo que ninguno de los versos termina. Y eso nos hacía mucha gracia a nosotros chiquillos. Entonces Fidel dijo, voy a hacer una canción, un son inútil, ¿verdad? Ajá. Entonces él hizo la primera estrofa y se moría de risa y me la tocaba, ¿verdad? Así, con la guitarrilla, ¿verdad? Y yo, madre, eso está genial. Sí. Sí, sí, pero no se me ocurre cómo seguirla. Dice, dale, hacete. Entonces yo me llevé la primera estrofa, me grabó la música de la primera estrofa y yo me hice el resto de la letra basado en la misma idea, ¿verdad? Y ahí quedó. Bailando te fue que en todo, te propuse un disimu, ¿verdad? Eso ahí ya esa es la parte mía, ¿verdad? Una historia. No, y es vaciloncísima. La historia tiene todo. Esa es la gracia, ¿verdad? Es Sí, alguien que fracasa en su conquista en un bar, ¿verdad? Y ya está, claro. eso es todo, no tiene más. Pero, hey, es el juego con el lenguaje, ¿verdad? Ujú. De eso Pero se sí, trata. yo Pero siento que entonces hay mucho, ajá, hay mucho en el proceso nuestro que es así, ¿verdad? Como te digo, hablar de cosas que nos interesen o hacer juegos que sintamos que despiertan algo en la gente, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, eso, en esa es simplemente la diversión de usar el lenguaje de una manera diferente. Y eso es útil, eso es importantísimo, porque eso te Claro. desestructura mentalmente, ¿verdad? Te abre puertas. Y para eso debe servir el arte, pienso yo, ¿verdad? Básicamente para inspirar, para abrir puertas, para Y para hacer pensar a la gente, sí, hacer para pensar, plantearte perspectivas distintas o hacerte sentir cosas diferentes, ¿verdad? No solo pensar. Entonces, eh, siempre ha sido ese el proceso, ¿verdad? Encontrar algo que nos interese, que nos guste, que nos llame la atención y llevarlo hasta el final. Hicimos alguna canción que se llama Falsa Balada para Ana Marta Lara, que todas las palabras son con A. ¿Verdad? Tenemos un montón de cosas así, hechas con esas intenciones, ¿verdad? Sencillamente, pues, de hacer un uso lúdico del lenguaje. No, pero buenísimo. Es que como le digo, siento que eso es, al menos aquí, no sé si alguien más lo hace, entonces me parece que es algo muy de ustedes, muy Sí. que los diferencia. Bueno, la tercera pregunta random ahora va a ser, ¿cuál es, os tiene que comer un platillo igual el resto de su vida? ¿Cuál es? Ah, picadillo de chayote con maíz y un ¿De poquito de alguien en carne. específico? Mira, ya hay uno bueno, el de mi suegra es riquísimo, podría Ajá. ser perfectamente. Es que uno Saludos a siempre mi tiene suegrita, le mando. tal cosa de la abuela o tal cosa de Ah, esto. no, pues sí, claro. Me preguntaste una comida, porque de ahí platillos exquisitos de mi madre y de mi abuela y de todo lado, ¿verdad? Pero si fuera una sola cosa, ¿por qué? Porque es suave, no me va a cansar, podría comerlo. Vean, me dijiste todos los días. Sí. Si uno No, escoge no sé, algo muy fuerte y sofisticado, a las semanas estás muriendo. Tiene que ser algo. pero bueno. Ya a estas alturas de la entrevista, a mí me gustaría tocar el tema, ¿verdad?, de Fidel, que es un poco, bueno, más personal y lo trato con todo respeto, ¿verdad? Pero bueno, a mí me gustaría ir directo a cuando, bueno, ya sucedió lo que sucedió, pero más dejando tal vez un poco lo humano por un poco el respeto, sino más en lo musical, o sea, el grupo, ¿qué pasa? Dicen, aquí quedó todo, ¿qué hacemos? ¿No lo vamos a lograr después? ¿O qué surge en la mente Totalmente. de todos? Así como lo dijiste, eso fue lo que sentimos en ese momento, ¿verdad? Aquí se acabó todo, ¿verdad? No teníamos ni la fuerza emocional, ni, ni nos sentíamos en la capacidad en ese momento de continuar haciendo nada. Entonces, decidimos hacer el concierto en el Estadio Nacional en homenaje, sobre todo con la finalidad de dejarle una herencia a los hijos y a la esposa de Fidel, porque Fidelito no había acumulado pues una herencia que dejar más que simbólica, ¿verdad? De su Sí, más música, lo de sus artístico, obras, ¿verdad? el legado. Pero una herencia así, monetaria, física, no había dejado.
Entonces nosotros dijimos, hay que Fue hacer como algo. benéfico al mismo tiempo, o sea, sin decirlo, pero fue como más por ayudar y No, el claro legado. que esa fue la idea, este, ayudarlos a ellos y dejarles una herencia Ujú. y materializarla, y se logró ese objetivo. El concierto en el estadio pues, estuvo repleto y se hizo el dinero que Fue queríamos. igual en 2011, perdón. Eso fue en el 2011, sí, unos meses después. Ujú. Y él falleció en agosto y el concierto es de octubre. A Ok, ver, sí, a ver, no. Eh, noviembre, noviembre, sí. ok. ¿Y Noviembre. cómo fue esa vuelta? O sea, a pesar de estar haciendo una buena causa, yo siento que todavía estaba muy fresco todo, ¿no? Muy No, reciente. sí, estaba demasiado fresco y fue muy duro, pero había que hacerlo, Ujú. Más. había que hacerlo. Y además se alinearon los astros, ¿verdad? Iván, todos nos reunimos y dijimos, muchachos, hay que hacer algo en homenaje, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a buscar un teatro en algún lugar Ujú. y hablamos con la Filarmónica y Marvin nos dijo, por supuesto, cuenten conmigo, yo toco gratis y los muchachos también, ¿verdad? Ujú. Eh, y, y empezamos a hablar con artistas para que cantaran, porque nosotros en ese momento no queríamos cantar ni sabíamos que luego íbamos a cantar, ¿verdad? Sí. Si acaso cantar una pieza cada uno, pero Ujú. entonces empezamos a hablar y todo el mundo nos decía que sí, incluso Rubén Blades nos dijo, cuando ustedes digan, yo voy a Costa Rica, y la bueno, pucha, entonces, y Rubén ya empieza a tomar cara, ¿verdad? Un concierto de despedida. Ya el teatro como que ya no estaba haciendo No, suficiente. seguíamos pensando en un teatro, pero entonces tal vez hacer 2 noches, no sabíamos, ¿verdad? O hacerlo bien caro, no sé, ¿verdad? Eh, y, y si no me equivoco, eh, alguien dijo, bueno, pero ¿qué fechas estamos? Bueno, mira, por esos días hay un concierto en el Estadio Nacional. Eh, Pucha, pero el estadio, lo decimos nosotros. ¿Será? Ah, y alguien, no sé quién fue que nos dijo, no, el estadio se va a quedar chiquito. Y yo, ¿qué? Estás loco. Me pasó lo mismo de la aduana, ¿verdad? Ajá. Eh, pero hablaron alguien le comentó al organizador del concierto en el estadio y para nuestra sorpresa dijo, sí, yo pongo el equipo porque al día siguiente está, no sé, no me acuerdo quién estaba, Red Hot Chili Peppers, no me acuerdo quién venía. Ujú. O 2 días después, yo tengo que montar días antes. Entonces, podemos hacerlo tal fecha. Se hizo en la fecha porque esa era en la que iba a estar montado el equipo. Creo que fue un viernes, ¿verdad? Ajá. Porque el concierto era domingo, o algo así, ¿verdad? O Ok, el concierto era sábado, era así, pero taco a pero taco, ¿verdad? Pero el grupo llegaba demasiado hasta el día pegado. siguiente en la mañana, claro. Entonces, y nosotros no íbamos a cambiar nada, ¿verdad? El escenario tal cual estaba, las pantallas como estaban, el equipo, o sea, era nada más meter nuestra microfonía y luego sacarla para que armaran la microfonía del grupo que tocaba después. Eh, y bueno, ya después, cuando vimos cómo se iba a armar, entonces fue planear ensayos con ese montón de músicos, Ujú. ¿verdad? Y Marvin Araya, se lo agradeceremos por siempre, ¿verdad? Porque encontró un lugar, puso un equipo disponible y, y luego el apoyo de la prensa y de la gente Sí. para difundirlo, ¿verdad? Este, Cuando estábamos adentro, antes de, como unos 15, 20 minutos antes de entrar, vino el productor, que era Don Stockwell, que tuvo Ujú. una actitud muy, muy, muy positiva y se lo vamos a agradecer siempre también. Llega y nos dice, muchachos, hay 33,000 boletos vendidos. Y yo, Justo eso le iba a preguntar, que cuánta gente, pero con eso ya me lo dijo todos, todo. todos llorábamos, ¿verdad? Pero bueno, fue muy motivante en ese Claro. momento saber que el estadio estaba lleno. Y significaba algo más que llenar un concierto, digamos. No, claro, no, era el tributo a él. Era el Y tributo, sí. Marvin se volvió loco también y todos. Entonces ya después de ahí, lo que recuerdo yo es entre brumas, ¿verdad? Yo siento, ¿has visto como cuando uno se tira, los rockeros se tiran y la gente los lleva así? Ajá. Yo me siento que la gente fue la que me sostuvo ahí. O sea, O- era esa energía de la gente Ujú.
ve, porque yo tenía que presentar Lo en pie. todas las entradas y salidas de cada artista, yo era el que la daba, qué canción sigue, qué viene, qué todo. Mira, y yo estaba, no me temblaba el pulso, pero era porque el objetivo era muy superior a mí, era otra cosa, ¿verdad? Entonces, Sí, eh, cuando me tocó cantar, canté, cuando, ¿verdad? O sea, se mantuvo, no, que tal no vez lo, eso es lo más no lo difícil. recuerdo como una experiencia traumática, sino Mm, esa sensación de que la gente, la energía de la gente, me estaba sosteniendo, ¿verdad? sí, claro. Y fue muy emocionante. Y, y bueno, como eso era justo para Fidel, ya más personal, ¿cómo definiría usted el legado de Fidel, no solo en Malpaís, ni en su vida como hermano, sino de ahí, como persona, como artista? Mira, no es algo que yo diga, ¿verdad? Sino creo que es el reconocimiento de la comunidad musical de Costa Rica, sobre todo, ¿verdad? Porque la gente, el público dice cosas muy lindas, ¿verdad? Y nos hicieron llegar, y nos hacen llegar todavía tantas cosas, ¿verdad? En donde Fidel se recuerda con mucho cariño. Pero para la comunidad musical yo creo que Fidel tiene un significado importante, ¿verdad? Es alguien que logró hacer ese match, ¿verdad? Entre todo un conocimiento técnico, todo un bagaje musical, cultural, universal y la música de Guanacaste, ¿verdad? Porque ahí es donde se juntan. Por supuesto que él incursionó en muchos otros géneros y en muchas Sí, otras claro. cosas, pero donde su aporte se vuelve importante para el desarrollo de la música de Costa Rica. De hecho, el Premio Nacional de Música se lo dieron por eso, por una obra, se llama En Nombre, que es una obra que funde y lo mejor de la tradición de la música contemporánea con los ritmos y las La raíz. melodías y el estilo y las raíces de la música guanacasteca, y lo logra de una manera que conmueve, que es profunda, o sea, es hacer universal una raíz musical muy propia. Es ahí donde está el legado de Fidel, en la parte musical creo más importante, y por supuesto que está el legado de sus canciones, que trasciende, ¿verdad? Y que va más allá, y es el recuerdo y la memoria y lo que la gente recuerda, lo que realmente le da un gran valor. Claro, yo igual siempre digo con mi papá, ahora que metió usted esto de Guanacaste, y ir por Guanacaste escuchando Malpaís en el carro es otra cosa, es diferentísimo. Se Mira, nos siente, mandan muchas historias y las compartimos nosotros de la gente cuando va ahí, va con Malpaís o con Presagio o con cualquier canción, ¿verdad? O claro, con el barrio de los Jazmines, ¿verdad? Ahí van con su música recorriendo las playas y es muy bonito eso. es otra cosa, sí, claro. Bueno, yo quería preguntarle otra vez, un poco aleatorio, que si usted tiene un ritual tal vez antes de tocar en vivo o algún amuleto que lo acompañe siempre. No, Es cábalas, digamos. no tenemos cábalas, no No. tenemos cábalas. Siempre hay cierto ritual que es siempre vernos, ¿verdad? Siempre encontrarnos, Ujú. sobre todo en conciertos importantes, hacemos nuestro círculo, le pedimos a Tapadito, que es nuestro chamán, que se diga algo. Eh, sí, porque Sí, el Tapado es una persona sumamente espiritual y tiene una sabiduría, ¿verdad? Muy grande. Entonces, él nos orienta, ¿verdad? Y Manuel también es alguien, ¿verdad? Que siempre... Pero hacemos ese momento, ¿verdad? De comunión, de círculo, de encontrarnos, muchachos, a dar lo que somos. algo más grupal, sí. Exacto. Pero yo no, algo personal no tengo, Ok. este, Pero pero sí, grupalmente sí. Que es lo que vale, porque la música y el vale, arte para mí es colectivo. claro, sí. Entonces, bueno, don Jaime, agradecerle muchísimo por el tiempo, por esta hora. Tal vez así para finalizar, un mensaje que quiera dar, no sé si de promoción, algo nuevo del grupo o algo más personal. No, hombre, ¿cómo voy a comercializar este momento? Muchísimas gracias a vos por la entrevista, ha sido muy, muy lindo, siempre es lindo recordar, pero me gusta la manera en la que las ido orientando y un saludo a toda la comunidad universitaria y pues a la gente que está ahí pensándoselo para escribirse un poema o empezar a escribir una canción o empezar a aprender música. Siempre va a valer la pena. Es que lo importante no es a dónde uno llegue, sino cómo viaje, El ¿verdad? camino. Cómo haga el viaje. Y es que eso es lo que es bonito, porque a nosotros nos sorprendió la vida con el éxito de Malpaís, pero pudo no haberlo hecho. Igual el viaje sería lindo, porque es el viaje de escribir y de hacer las canciones y de tocar la música que a uno le gusta.
Y eso es lo que para nosotros tiene el gran valor. Bueno, nuevamente muchas gracias y esperemos otra vez volvernos a encontrar, tal vez incluso presencialmente. Ojalá. Muchas gracias, don Jaime. Chao. Parece que llegaremos. Guanacaste ya no está, ya no me lo canta el viento. Es que tengo que buscar más al norte.